Haití, uno de los países más pobres y violentos de América, tiene un pasado bastante oscuro que arrastra hasta el día de hoy. Este país fue la primera república negra en independizarse de las grandes potencias del siglo XIX, aunque desde su independencia trajo más consecuencias que beneficios, sobre todo por culpa de las potencias que gobernaban muchos territorios en ese momento. Además, en la actualidad se vive una gran ola de violencia que azota a todo el país, a raíz de pandillas altamente armadas y con poder. Al menos 184 personas perdieron la vida en Haití debido a violentos enfrentamientos generados por una poderosa pandilla dirigida por un líder despiadado. Y si fuera poco, el territorio donde se encuentra Haití también ha sido bastante golpeado por terremotos y huracanes. Así que hoy en Imperio Político responderemos a varias preguntas acerca de cómo la independencia de Haití trajo graves consecuencias, por qué Haití es un país tan violento y pobre, y cómo está a punto de convertirse en un estado fallido. Así que empecemos. La primera república negra del mundo. Haití es un país que probablemente hayas escuchado mencionar mucho en las noticias, pero del que quizás no conozcas mucho. Haití comparte la isla, la Española, con República Dominicana, pero mientras su vecino disfruta de playas turísticas y un desarrollo moderado, Haití se ha convertido en el país más pobre del hemisferio occidental. Es como esos hermanos que crecieron en la misma casa, pero al final del día tomaron caminos diferentes. Así que para entender el camino que tomó Haití, tenemos que viajar al pasado, cuando Haití estaba todavía gobernada por el Imperio francés, en el siglo XVII. En esa época Francia era quien controlaba todo el poder económico y social de esa parte de la isla La Española, ya que allí se encontraban grandes cantidades de azúcar, café, cacao y madera. Claramente, los franceses esclavizaron a casi toda la población de la isla para forzarlos a trabajar y recolectar todos esos recursos. Pero debido a enfermedades como el cólera y la tuberculosis, que habían sido traídas por los mismos franceses, muchos indígenas nativos de la isla comenzaron a morir. Así que Francia comenzó a traer más y más esclavos de diferentes partes de África a Haití. Así fue como durante todos estos años, Haití estuvo sometida bajo el yugo de Francia, hasta que en 1789, cuando ocurre la Revolución Francesa, muchas colonias comenzaron a ver esto como una oportunidad para ellos también rebelarse contra Francia y reclamar su independencia. Así fue como en 1804, tras una sangrienta revolución, los esclavos haitianos derrotaron al ejército de Napoleón y declararon su independencia. Final feliz, ¿verdad? Pues no tan rápido. Francia, enfurecida por perder su colonia más lucrativa, exigió a Haití una indemnización de 150 millones de francos, equivalente a unos 21.000 millones de dólares actuales, para reconocer su independencia y no invadirlos. Sí, lo has oído bien. Haití tuvo que pagar por su libertad. Es como si después de escaparte de un secuestrador, este te enviara todas las facturas de todo el gasto que utilizó mientras te tuvo cautivo. Absurdo, ¿verdad? Pues esta deuda tardó más de 122 años en pagarse, ya que Haití, al no poseer una economía desarrollada, tuvieron que acudir a bancos franceses para pedir préstamos e ir pagando la deuda. Así que si imponerles un pago por su libertad no fue suficiente, también aprovecharon para endeudarlos, por lo que esto se le conoce como la doble deuda de Haití. Ya en 1947, Haití logró pagar esta deuda, y durante todo ese tiempo, Haití destinó aproximadamente el 80% de sus ingresos nacionales a pagar esta deuda, en lugar de invertir en educación, infraestructura o salud. Y a esto hay que sumarle otro factor, el aislamiento internacional. Estados Unidos y España, países esclavistas en aquel entonces, se negaron a reconocer a Haití hasta 1862, temiendo que su ejemplo inspirara rebeliones de esclavos en sus propios territorios. Este aislamiento diplomático y comercial fue como poner a Haití en cuarentena económica durante sus primeros y cruciales años de existencia. Así Haití comenzó su vida como nación con una mano atada a la espalda y un pie encadenado al pasado, por lo que las grandes potencias de esa época han sido uno de los factores de la pobreza que se vive en Haití actualmente. Pero aún así tenemos que ver otros factores importantes que han hecho que aún más se haya recrudecido la pobreza en este país. El triángulo del caos haitiano. Si el comienzo de Haití fue difícil, lo que siguió no mejoró mucho. Vamos a explicar este punto en tres factores cruciales: los intereses extranjeros, la corrupción y la madre naturaleza. Ya entenderán este último punto. La historia política de Haití es tan estable como un castillo de naipes en medio de un huracán.
Desde su independencia, Haití ha sufrido 32 golpes de Estado. Sí, 32, a raíz de diferentes intereses extranjeros e internos. Esta inestabilidad crónica ha impedido cualquier tipo de planificación a largo plazo o continuidad en las políticas públicas, ya que después de la independencia de Haití, se esperaba que llegase un gobierno democrático y enfocado en los intereses del pueblo, pero no fue así, ya que Francois Duvalier, conocido como Papa Doc, y posteriormente su hijo, Jean-Claude, o también conocido como Baby Doc, gobernaron el país con puño de hierro entre 1957 y 1986. ¿Pero por qué llegó esta dictadura al poder? Pues un poco más de lo que ya hemos venido comentando. El mundo en ese momento se encontraba en medio de la Guerra Fría, que fue el conflicto ideológico que hubo entre el capitalismo y el comunismo, por lo que entonces Estados Unidos, del bloque capitalista, decidió apoyar a esta dictadura con tal de que no gobernara a algún gobierno comunista en Haití. Así que durante ese periodo, la familia Duvalier saqueó sistemáticamente las arcas públicas. Se estima que robaron entre 500 y 900 millones de dólares, mientras mantenían al país bajo un régimen de terror con la ayuda de los gringos. Es como tener un administrador de edificio que no solo no arregla nada, sino que te roba y si te quejas te amenaza. Esta situación trajo como consecuencia que la corrupción en Haití, uno de los peores males que tiene este país, se profundizara a niveles que para la población y los políticos es bastante normalizada, ya que según Transparencia Internacional, Haití se encuentra entre los 20 países más corruptos del mundo. Esto ha ahuyentado a la inversión extranjera y ha desviado la ayuda internacional, ya que de cada dólar de ayuda que llega a Haití, se estima que solo 10 centavos realmente llegan a los más necesitados. El resto se pierde en el laberinto de la burocracia y la corrupción. El último punto que también ha afectado bastante a Haití ha sido su ubicación geográfica, ya que si la intervención extranjera y la corrupción no fueron suficientes, la naturaleza también parece haberse ensañado con Haití. Ubicado en el callejón de los huracanes del Caribe y atravesado por fallas sísmicas, Haití es extremadamente vulnerable a desastres naturales, ya que en el 2010 sufrió un terremoto con magnitud de 7.0, que devastó Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, y causó más de 200.000 fallecidos. La reconstrucción, obstaculizada por la corrupción y la falta de infraestructura, sigue incompleta más de una década después. Estas catástrofes recurrentes son como intentar hacer un castillo de arena. Mientras los vas haciendo, llega una ola, lo destruye y así sucesivamente. También la degradación ambiental agrava esta situación. Haití ha perdido más del 98% de sus bosques originales, principalmente para producir carbón, el combustible más accesible para la mayoría de la población. Esto ha provocado erosión, pérdida de tierras fértiles y mayor vulnerabilidad ante inundaciones y deslizamientos. Y para terminar de poner la cereza en el pastel, Haití actualmente está más gobernada por pandillas que por el mismo gobierno. Lo que nos deja entonces finalmente con la pregunta de cómo Haití está a punto de convertirse en un estado fallido. Haití al borde del abismo. Si pensabas que la situación no podría empeorar, permíteme presentarte el Haití de los últimos años. Es como si el país hubiera pasado de estar en la UCI a un estado de coma profundo. En la madrugada del 7 de julio de 2021, un comando armado de mercenarios, principalmente colombianos y haitiano-estadounidenses, irrumpió en la residencia del presidente Jovenel Moïse y lo asesinó a balazos. Su esposa resultó gravemente herida. Este magnicidio, que sigue envuelto en misterio, dejó un vacío de poder que ha sumido al país en un caos aún mayor. Las teorías sobre quién estuvo detrás del asesinato son tantas como los problemas del país. Empresarios, políticos, rivales, narcotraficantes. Lo cierto es que la investigación no ha avanzado casi nada, y la justicia parece tan lejana como la prosperidad de Haití. El país cayó en una espiral de violencia sin precedentes. Las pandillas, que ya eran poderosas, han tomado control de aproximadamente el 80% de Puerto Príncipe. Una de las pandillas más poderosas es la familia G9, liderada por Jimmy Cheriser, alias Barbecue. Y no, este pandillero precisamente no se dedica a hacer barbacoas o algún tipo de asado. Este hombre cada vez acumula más poder en Haití. El líder pandillero Jimmy Cheriser, apodado Barbacoa, ex policía,
Es un mafioso brutal que ha expresado su admiración por la antigua dictadura de Haití. Dirige una alianza de pandillas llamada G9. Estas pandillas no solo se dedican al secuestro y la extorsión, sino que mantienen verdaderas guerras por el control de territorio, secuestros, violaciones y asesinatos masivos. La lista de horrores parece interminable. Y antes de continuar con este tema, si te gusta la historia, la política y todo lo que pasa en el mundo actual, este canal es para ti. Así que no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de todo lo que pasa en el mundo actual. Sin más, continuemos. La situación ha llegado a tal punto que de hablar de crisis humanitaria se queda corto. Aproximadamente 5.5 millones de haitianos, casi la mitad de la población, sufre inseguridad alimentaria aguda. Los hospitales ya precarios deben funcionar bajo amenaza constante. Las escuelas han cerrado en muchas áreas, dejando a miles de niños sin educación. Es como un apocalipsis, a cámara lenta que el mundo observa con indiferencia. La Policía Nacional, con apenas 9.000 agentes activos para todo el país, muchos de los cuales ya han desertado o migrado, no son suficientes para combatir las pandillas que cuentan con más de 30.000 miembros fuertemente armados. Es como intentar apagar un incendio forestal pero con una pistola de agua. Por lo que en marzo de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de una misión multinacional liderada por Kenia para ayudar a combatir las pandillas, pero su despliegue ha sido lento y su efectividad cuestionable. Los pocos policías kenianos que han llegado se enfrentan a una situación que ni siquiera las anteriores misiones de paz de la ONU pudieron controlar. Mientras tanto, la migración masiva continúa. Miles de haitianos arriesgan sus vidas en el mar para llegar a países vecinos o a Estados Unidos. Y la economía, por su parte, está en estado terminal. La inflación supera el 30%, el combustible escasea y conseguir alimentos básicos es sumamente difícil. Así que lo más probable es que si la situación no mejora dentro de algunos pocos años, Haití se convierta en un estado fallido. O hasta inclusive que algún líder pandillero haga un golpe de estado y se apodere del control total del país, lo cual la verdad sería el fin de la poca democracia que alguna vez existió en Haití. Así que en resumen, Haití nació con una deuda imposible, ha sufrido décadas de inestabilidad política y corrupción, y regularmente es devastado por desastres naturales que se agravan por la degradación ambiental. Es como si estuviera en un círculo vicioso, donde cada problema se agrava aún más. Organizaciones locales trabajan incansablemente para mejorar las condiciones de vida, promover la educación y proteger el medio ambiente. El verdadero cambio para Haití requerirá no solo esfuerzos internos, sino también un cambio en la forma en que la comunidad internacional se relaciona con el país. No solo intervenciones a corto plazo, sino apoyo para soluciones sostenibles lideradas por los propios haitianos. Ya veremos qué le depara a Haití en el futuro. ¿Crees que las potencias extranjeras son culpables de la situación actual de Haití? ¿Francia se aprovechó económicamente de la independencia de Haití? ¿Y crees que este país ya es un estado fallido? Déjame tu opinión abajo en la caja de los comentarios. Y si tienes amigos que les gusta también estar informados del mundo actual como tú, compárteles este video. Y aprovecho también para recomendarte un video sobre el país que no existe, o también conocido como el último bastión comunista de Europa, en el cual descubrirás por qué nadie casi conoce este país y por qué Rusia tiene tanto interés por él. Sin más, hasta la próxima.